Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Hoy estamos llegando al final de Soy Testigo. Estamos llegando al final de este espacio de aprendizaje donde hemos testificado, hemos visto el testimonio de Yeshua con nuestros propios ojos y que nunca Él habló algo fuera del mandamiento de la Torá, sino que Él, al contrario, en cada una de sus enseñanzas, hermanos, Él nos instruye a cómo ser verdaderos guardadores de su Torá, porque Él es la Torá en persona y cómo debemos de ser fundamentados en la bondad, en el amor, no como los fariseos y escribas, que imponían al pueblo cargas pesadas, como lo vimos. Yeshua les dice, ustedes ponen por encima sus propios mandamientos de hombres y tradiciones por encima del mandamiento de Elohim, que ni ellos mismos pueden guardar. Y añadieron a la Torá una serie de mandamientos, muchísimos, como si fuera la palabra de Elohim. Y ellos se hicieron como Elohim, porque así dicen ellos. La palabra de los sabios es como la palabra de Elohim. Pero Yeshua los pone en su sitio y les dice, ustedes están enseñando mentiras. Yo vengo a enseñar la verdadera instrucción. Y esto lo hemos podido ver a lo largo del trayecto en cada una de las parábolas de Yeshua, que en su momento a la multitud Él las hablaba en forma de alegorías y no claramente, porque no se les dio a entenderlo, pero a nosotros Adonai nos lo dio a entender. Vamos a darle gracias a Adonai para iniciar. Padre, aquí estamos presentes, Padre, dispuestos para aprender de tu palabra. Bendito sea tu nombre, Padre, porque tuya es la sabiduría y el entendimiento, Padre. Y nuestro, Padre, es el corazón dispuesto para nosotros aprender de tu palabra y ponerlo por obra. Dispuestos porque tú lo has dispuesto así, no de nosotros, sino de ti. En el nombre de la don Yeshua. Amén y amén. Hermanos, los voy a saludar. Shalom, Anita. Shalom, Deyanira. Shalom, Andrea. Shalom, Ofelia. Shalom, Mirna, Glendy. Shalom, Miki. Bienvenidos a todos. Sean bienvenidos, hermanos, a este tiempo de aprendizaje donde Adonai nos enseña, donde Él mismo nos enseña cómo testificar acerca de su nombre. Hoy en Soy Testigo, amados hermanos, seremos testigos de de las últimas parábolas que Yeshua les habla a 4 de sus discípulos. Estos son Kefa, Santiago, Juan y Andrés. Recordemos, Yeshua está en Jerusalén, faltan muy pocos días para Pesaj, Él está en el Monte de los Olivos. Él les habla a estos 4 discípulos acerca de lo que ha de venir en Mateo 24, de los últimos tiempos, y muy pocos días faltan para que Él sea el Cordero de Pesaj. Así que, hermanos, vamos a comenzar. Recordemos que Él nos enseña en cada una de sus parábolas a guardar sus mandamientos. Y Yeshua dijo, no he venido a romper la Torá, sino a completarla. Él vino a hacerla plena, porque la Torá habla de Él, porque en la Torá están las profecías acerca de Él. Y cuando Él no había sido aún manifestado, aún la Torá no estaba completa, porque Yeshua se manifestó y la Torá se completó. Es decir, Yeshua en persona es la Torá. Pero cuando Yeshua, hermanos, como mencioné, habló a sus discípulos, no les habló acerca de romper la Torá. Al contrario,
Si antes de Yeshua la Torá era importante, ¿cuánto más después de Yeshua, que ahora está completa? Así que vamos a comenzar. Yeshua habla estas últimas parábolas a 4 de sus discípulos y todas tratan del mismo punto, del mismo mensaje. Todas tienen en común un mensaje y lo vamos a descubrir hoy. Por eso, este mensaje es algo que todo creyente y hebreo debe de saber. Todo el que se ha afirmado y el que desea afirmarse. Vamos a comenzar con los versículos. Mateo 24, 45 al 51. Y Yeshua les dice: ¿qué piensan ustedes del siervo fiel y sabio, que su amo lo puso allí sobre sus hijos para darles su comida en su tiempo? Feliz es aquel siervo que lo halle su amo haciendo así cuando venga. Verdaderamente yo les digo que sobre sus hijos lo pondrá. Pero si es aquel siervo malo, y dice en su corazón: mi amo demora en venir, y comienza a golpear a su siervo, es decir, de su amo, y come y bebe con los glotones, y viene su amo en el día que él no espera, y en un tiempo que él no sabe, lo dividirá y pondrá su porción con los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Yeshua habla de dos siervos, uno fiel y sabio y otro malvado, infiel, que no hace lo que su amo le dijo que haga, no obedece la instrucción, no obedece el mandamiento, porque le fue dado un trabajo y no lo hizo bien, sino que quiso ir tras su propio beneficio. Y Yeshua dice: más le vale a ese siervo ser bueno y justo y hacer lo que su amo en su momento, al inicio, cuando le encomendó el trabajo, le dijo que tenía que hacer. ¿Quién es nuestro amo, hermanos? Jehová. Elohim es el amo, el Adón, Adonai. Y él se ha manifestado en carne en forma de hijo de Adán para redimir a los hijos de Adán. Y Yeshua, él es el primogénito de muchos hermanos, siendo pariente más cercano y redentor de los hijos del hombre. Él es nuestro amo. ¿Y qué nos ha dicho que hagamos? Porque aquí al siervo se le dijo qué tenía que hacer, pero no lo hizo cuando fue malvado. ¿Qué nos dijo que hagamos? Hermanos, no hay otra instrucción en las Escrituras que la Torá. Piensen lo que piensen, digan lo que digan. No hay otra enseñanza en las Escrituras que la Torá. Y muchos dicen: no, es que Jesús dejó nuevos mandamientos. Yeshua, el Mesías de Israel, acababa de decir que no venía a romper la Torá y luego va a poner nuevos mandamientos. Cuando él dice: el que me ama guarda mis mandamientos. ¿A cuáles mandamientos se refería, hermanos? Si él dice: la Torá no va a pasar hasta que los cielos y la tierra pasen, y el que enseñe a romper este mandamiento, aun cuando sea muy pequeño, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cuando enseñen a romper la Torá, no se ha enseñado esto. Y Yeshua habla de la Torá cuando se le dice: ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es Shema Israel. Jehová Elohim, Jehová Echad. Y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo lo mucho que Él te da. Entonces, esos son nuevos mandamientos. ¿Dónde encontramos esos mandamientos? En la Torá. Hermanos, ¿cuáles mandamientos Yeshua, de cuáles mandamientos Yeshua hablaba?
En primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor a Elohim, que nosotros hacemos sus mandamientos, y no son gravosos, difíciles. No son gravosos, no son difíciles. Esto es lo que dice en primera de Juan 5:3. ¿A cuáles mandamientos se está refiriendo Juan? Él dice, estos mandamientos no son gravosos. Y Juan no está inventándose las palabras, él está haciendo alusión a un versículo de las Escrituras. Él está haciendo alusión a Deuteronomio 30:11. Vamos ahí, Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es gravoso o difícil para ti, y no es distante. Yohanan utiliza la misma palabra para referirse a que los mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Utiliza la misma palabra que aparece en Deuteronomio 30:11. Él hace alusión a este versículo cuando habla de los mandamientos, los cuales él hace y él guarda, como todos los seguidores de Yeshua de esa época. Por ende, no hay excusa. Los mandamientos son los mandamientos de la Torá, no hay otros mandamientos. No hay otros mandamientos. Pero cuando dicen, es que la Torá, la ley, se resume en dos mandamientos. O depende de dos mandamientos. Amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, y con todas tus fuerzas, con todo lo mucho que te ha dado, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua, en la versión griega, dice, la Torá depende o se resume en estos dos mandamientos. Hasta hay versiones que parafrasean y dicen que esos son los únicos mandamientos que tenemos que guardar, y si guardamos esos, guardamos todos. O sea, si guardamos esos, no necesitamos guardar los demás. Básicamente eso es lo que dicen otras versiones que parafrasean el texto. Solamente hay que guardar esos dos. Pero hermanos, ¿qué dice en la versión hebrea? La versión hebrea dice que la Torá cuelga o tiende, está tendida sobre esos dos mandamientos. O sea, está fundamentada sobre esos dos mandamientos. Y Yeshua no está diciendo que los demás están abolidos. Lo que Yeshua está diciendo es que si tú amas a Elohim, vas a guardar todos los mandamientos que Él dice. Vas a guardar el Shabbat, vas a comer puro, vas a guardar las fiestas, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a asesinar, no vas a codiciar, no vas a robar el asno de tu compañero, no vas a oprimirlo, vas a dar cuando Él necesite. Por ende, cuando amamos a Elohim, guardamos el segundo, que es similar. Amarás a tu compañero como a ti mismo, porque Elohim nos ordena a que amemos a nuestro compañero. Y Él nos ordena en su palabra. Si nosotros amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos, Él nos dice como consecuencia que también debemos de amar a nuestros pares, a nuestros hermanos hebreos. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir las palabras de Yeshua? Quieren decir que esos dos mandamientos son los fundamentos de toda la Torá. La Torá es ama a Elohim y ama a tu compañero. Si tú amas a Elohim y amas a tu compañero, vas a guardar toda la Torá, todos los mandamientos de la Torá. Por ende, Yeshua no está aboliendo nada, sino que al contrario, está diciendo lo que debemos de hacer. Entonces, más le vale al siervo hacer los mandamientos de la Torá y no comenzar a golpear y a deshonrar la casa de su amo, como muchos hoy en día hacen, y como hicieron en el pasado, que destruyen la casa de Elohim por sus beneficios, por sus ganancias injustas, por sus deseos, y son glotones. Esta palabra glotón en hebreo significa despreciado o que se lo lleva el viento.
Así son, porque no han sido establecidos en el mandamiento de la Torá, sino en sus propias ganancias injustas, sus beneficios propios, engordándose y pastoreándose a sí mismos. En el día y en la hora que él no sabe, vendrá su amo y ahí será el lamento y el rechinar de dientes. Pero qué bueno del que hace lo que tiene que hacer. La instrucción de Jehová, el mandamiento, la orden, porque Jehová lo ha ordenado, que es su Torah. Y ahí le dará muchas más bendiciones por su obediencia. Así Adonai nos enseña en esta parábola el mensaje claro de la obediencia de la Torá. Algo que Adonai nos instruye en este tiempo de manera contundente. Por ende vamos a seguir con el texto. De nuevo dijo Yeshua a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. 5 de ellas eran perezosas, necias, y 5 de ellas eran alertas y sabias. Las 5 necias sacaron sus lámparas, pero no sacaron aceite con ellas. Y las sabias sacaron aceite en sus recipientes con sus lámparas. Y se demoró el novio, y he aquí ellas se ralentizaron y se durmieron. Y sucedió que en la mitad de la noche, he aquí una voz se escuchó: he aquí el novio viene, vengan a su encuentro. Entonces vinieron las vírgenes, todas ellas, y prepararon sus lámparas. Y dijeron las vírgenes necias a las sabias: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Y respondieron las sabias diciendo: vayan ahora a los vendedores y compren para ustedes, porque no hay suficiente aceite para nosotras y para ustedes. Tememos que falte para nosotras. Y sucedió que cuando fueron a comprar, vino el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Y después vinieron las necias y llamaron a la puerta diciendo: amo nuestro, ábrenos. Y él les respondió: en verdad les digo, no sé quiénes son ustedes. Y por eso, dice Yeshua, guárdense, porque no saben el día ni la hora en que vendrá el novio. Esta parábola es muy conocida. Yeshua presenta a 10 vírgenes en la parábola que están invitadas a una boda y esperan por el novio y la novia. Yeshua hace una alegoría con este acontecimiento que es tan común en su época, ¿no? Una boda y hay vírgenes que están invitadas a la boda. ¿Sí? Y dice: 5 vírgenes eran tontas y perezosas, y 5 eran despiertas, alertas, atentas y sabias, entendidas, prudentes, pensaban bien las cosas. Por eso ellas llevaron suficiente aceite para ellas. Esto es sentido común. Si tienes una lámpara que se alimenta de aceite, lleva aceite suficiente para toda la noche. Ellas hicieron eso. Ellas pensaron, ellas consideraron y dijeron: tenemos que prepararnos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar el aceite suficiente para que nos dure toda la noche, porque puede ser que nos quedemos dormidas, puede ser que el novio se tarde, y ¿qué vamos a hacer si no tenemos aceite? Eso es lo que las diferenció de las necias, de las tontas y perezosas. Porque a muchos les falta este entendimiento, porque ellos no hacen lo que tienen que hacer, no quieren esforzarse, no llevan aceite suficiente para sus velas. Y así con las 5 vírgenes, necias y perezosas. Y como era muy de noche, todas se durmieron. Pero había 5 que tenían aceite suficiente. Por lo que cuando escucharon la voz del novio, ellas se levantaron y ya estaban listas. No tuvieron que hacer nada más porque ellas ya se habían preparado.
mientras que las otras tuvieron que ir al mercado, caminar en el medio de la noche, y mientras iban al mercado, ya fue tarde, porque el novio llegó y se cerró la puerta. No hicieron lo que tenían que hacer. Al igual que el siervo inútil y violento. El siervo no hizo la instrucción del amo, que dijo que cuide a sus hijos. Él se comenzó a sublevar, hizo según sus propios deseos, golpeó al siervo, también se juntó con los borrachos, con los glotones, y no hizo su trabajo, porque dijo, bueno, mi amo se tarda en venir, ¿no? Entonces me puedo tomar un tiempo de descanso. Las 5 vírgenes necias no hicieron lo que tenían que hacer, y el mandamiento era que la lámpara sea alimentada con aceite. ¿Y cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que es lámpara con aceite para nosotros? La palabra, la Torá, es aceite y es lámpara en nuestros pies. Es el aceite que alimenta nuestras lámparas. Entonces, estas vírgenes necias no prepararon su lámpara con la Torá. Nosotros, hermanos, debemos de prepararnos antes de que venga la gran tiniebla de la noche. Antes de la noche debemos de tomar el aceite. Es decir, aprender a perseverar en la obediencia a los mandamientos. Aprender a resistir. Aprender a caminar en la luz, en la Torá. Aprender muchas cosas que no sabemos. Y Adonai nos permite obtener este aceite en este tiempo. Y así enseñar a nuestros hijos y nietos. Porque cuando venga la noche, ya no habrá más oportunidad para obtener aceite. Porque cuando venga la gran estrechez, es decir, la noche, ¿cómo permaneceremos? Si en el tiempo de preparación no hicimos lo que Adonai nos ha ordenado en su Torá. Además, también esto se puede entender cuando nos muramos, cuando durmamos, como esas vírgenes que durmieron todas. Todas durmieron. Las preparadas y las que no estaban preparadas. Todas se durmieron. O sea, todas estaban en el Sheol. Estaban muertas. Cuando nos levantemos primero, como las vírgenes que tenían el aceite, con la primera resurrección, nos levantaremos primero si tenemos el aceite, la obediencia a la Torá en nuestras manos, y entraremos al reino de Elohim. Pero si no tenemos el aceite, la Torá, la obediencia, el amor a Elohim y a nuestro compañero, no podremos entrar. Ya no habrá más vuelta atrás. Y esa es la segunda resurrección y los que están destinados a la segunda muerte. Por eso, en el tiempo de preparación, en el tiempo de nuestra vida y en este tiempo que Adonai nos permite prepararnos en la obediencia a su palabra, nosotros debemos de perseverar, de resistir las pruebas, de morir a nosotros mismos. Es decir, nuestras costumbres, nuestras maneras de ser, de hablar, de pensar, todo lo que Adonai requiera de nosotros. Por eso Yeshua les dice a las 5 vírgenes tontas y perezosas, no entrarán, porque yo no las conozco. ¿Por qué Yeshua no las conoce? ¿Por qué él les dice esto? Porque ellas no le conocieron. Y por ende, ellas no le conocieron, Yeshua no las conoció. ¿Y por qué ellas no le conocieron? ¿Cuándo es que no conocemos a Elohim? Veamos. En las Escrituras está la respuesta. Jeremías 2:8.
Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tomaban la Torá no me conocieron. Y los pastores transgredieron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y tras cosas que no aprovechan anduvieron. Ahí dice, los que antes tomaban en sus manos la Torá, no me conocieron. ¿Por qué? Porque transgredieron contra mí, profetizaron por Baal. Fueron tras lo que no aprovecha, tras el vacío, tras la vacuidad. No le conocemos cuando andamos en nuestros propios caminos vacíos, no guardando la Torá del testimonio de Yeshua, ni su amor, su bondad, su emuná. Por eso Yeshua dice, no las conozco, no las conozco. ¿Y a quién más Yeshua le dice esto? Mateo 7:23, no los conozco, apártense de mí, todos los que hacen la vacuidad, el vacío, la vanidad. Todo lo que no es Torá es vacío. Si tú trabajas en algo que no es Torá, estás trabajando en vapor, vanidad de vanidades, vacuidad. Por eso los que no guardan la Torá son llamados los que hacen el vacío, porque el vacío es todo lo contrario a la Torá, porque la Torá es plenitud. Torá y vacío son antónimos. Así es. Por eso estas vírgenes no le conocieron, porque no tomaron el aceite de la palabra de Jehová, de la obediencia a Jehová. No lo tomaron. No lo tomaron. Entonces Yeshua no las conoce, porque ellas no le conocieron. Amén. Amén. Carla dice, si no cumplimos el primero, mucho menos el segundo, hablando de los mandamientos. Así es. Andrea dice, así es. Así es, si no se cumple el principal, menos vamos a cumplir los demás. Decimos hacerlo, más solamente nos engañamos, pero a Elohim nadie lo engaña. Así es. Mirna dice, en el cristianismo enseñan que la lámpara es el Espíritu Santo y el aceite la fe. Oración constante y mucha. Algunos dicen es obedecer los mandamientos y eso es ser virgen prudente. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh habita dentro de nosotros. ¿No es así? ¿Y qué nos invita y nos ordena, mejor dicho, el Ruach HaKodesh? ¿Qué nos ordena hacer? A guardar la palabra de Jehová. ¿Y qué es la fe? La fe fue traducida así, pero en hebreo es emuná. ¿Y la emuná qué es? Es la constancia en la obediencia a los mandamientos, porque la emuná sin obras es muerta. ¿Las obras de qué? De los mandamientos de la Torá. ¿Sí? Entonces, el Ruach HaKodesh, la emuná y los 10 mandamientos, todo eso es la lámpara y el aceite. ¿Sí? Solamente que no se entiende en la religión y se entienden como conceptos diferentes a los que estoy mencionando ahora. Glendy dice, el que venciere recibirá el galardón, caminar en obediencia hasta llegar a la meta en el nombre de nuestro Elohim. Así es. Sigamos con el texto. De nuevo dijo Yeshua a sus discípulos, otra semejanza. El reino de los cielos es semejante al hombre que se va a un camino largo y llamó a sus siervos y les designó su riqueza. A uno dio 5 monedas de oro, al segundo dio 2 monedas de oro y al tercero 1. A cada hombre conforme a lo adecuado para sí les dio. Y fue el que había recibido 5 monedas de oro y ganó otras 5. Y de la misma manera, el que había recibido 2 fue, compró y vendió y ganó otras 2. Y el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su amo. Y después de muchos días vino el amo de aquellos siervos y procuró de ellos las cuentas del dinero.
Y se acercó el que había recibido las 5 monedas de oro y le dijo, mi amo, 5 monedas de oro me diste, he aquí para ti hay otras 5 que he ganado. Y le dijo su amo, verdaderamente un siervo bueno y fiel eres tú, porque has sido fiel con un poco, te pondré sobre mucho. Entra en la alegría de tu amo. Y también el que había recibido las 2 monedas de oro se acercó y dijo, mi amo, 2 monedas de oro me diste, y he aquí otras 2 que he ganado. Y le dijo su amo, verdaderamente un siervo bueno y fiel eres tú, porque has sido fiel con un poco, te pondré sobre mucho. Entra en la alegría de tu amo. Y se acercó el que había recibido una, y dijo, mi amo, yo sé que tú eres fuerte y duro, y que cosechas lo que no sembraste, y que recoges lo que no esparciste. Y por miedo a ti, fui y escondí la moneda de oro tuya. Y he aquí para ti lo que es tuyo. Y respondió su amo y dijo, siervo malo y perezoso, tras que sabías que yo cosecho lo que no sembré y recojo lo que no esparcí. Por eso estabas obligado a dar mi dinero a mi mesa de cambio. Y en mi venida, aunque sea yo reciba lo que es mío con ganancia. Por esto, tómenle la moneda de oro y déjensela al que ganó las 5 monedas de oro. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, merecerá que se le quite. Y al siervo perezoso, échenlo en las tinieblas de más abajo, y allí habrá para él llanto y rechinar de dientes. Wow. Yeshua termina con esta última parábola. Esta es la última parábola que Yeshua les habla a estos discípulos y a nosotros. Luego, Él fue sacrificado como el Cordero de Pesaj. Esto nos dejó para que nosotros veamos con nuestros propios ojos lo que nosotros tenemos que hacer y que no seamos como el siervo inútil que no hizo la orden y lo que le fue dado a hacer. Porque le fue dado que multiplique lo que su amo había dado en sus manos, así como el de 5 monedas y como el de 2 monedas, multiplicaron lo que su amo les había dado. Adonai nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado muchas cosas que nosotros debemos de poner por obra y valorar, porque es suyo. Fíjense lo que dicen estos siervos. He aquí lo que es tuyo. He aquí, aquí está. Te lo devuelvo, pero multiplicado, porque Adonai quiere eso. Él nos da, pero nos da con potencial. Nosotros debemos de hacer que ese potencial sea realidad. Nosotros debemos de hacer que nuestros talentos fluyan y que no se estanquen, que no sean estancados, atrofiados, como esa moneda que se enterró en la tierra y no sirvió para nada. Porque muchos se ocultan debajo de la tierra y qué pena, porque Adonai les ha dado algo hermoso, aunque sea una moneda, pero es de oro. Es una moneda de oro. ¿Cuánto daría una persona pobre por una moneda de oro? Pero este hombre la despreció. Porque era una, pero era valiosa. Y con esa moneda de oro, con esa única moneda de oro, él podía hacer más que el que tenía 5. Él podía hacer 100. Él lo podía hacer. Pero él decidió no hacerlo. ¿Qué vamos a decidir nosotros, hermanos?
Vamos a multiplicar lo que Adonai nos ha dado. Vamos a utilizar nuestros dones, todo lo que Adonai nos ha dado, para proclamar su palabra, para hacer el bien, para nosotros darle la gloria a Él, para ayudar a los demás. Todo esto Adonai nos lo ha dado para que le demos la honra por los siglos de los siglos, porque todas las dádivas son para su gloria y para su alabanza. Entonces, hermanos, aunque Adonai nos haya dado una moneda de oro, nosotros podemos hacer que esa moneda de oro sea multiplicada. Y no como este hombre que dijo: yo no lo voy a trabajar, porque era perezoso. Porque él temió, pero temió mal. Temió con miedo. Pero nosotros debemos de temer con reverencia a Elohim. Porque él dice: por miedo a ti fui y escondí la moneda de oro. Pero nosotros debemos de tener temor a Elohim. Y justamente porque tenemos temor a Elohim, trabajar en lo que Él nos ha dado. Por eso le dice: tú sabías que yo cosecho lo que no sembré y recojo lo que no esparcí. Y tú temiste, pero no hiciste lo que yo te ordené. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Siempre está hablando de su Torá. Siempre está hablando de su Torá. Amén. La moneda de oro, dice mi esposa, no solo representa los talentos que Jehová nos dio, principalmente es el conocimiento de su palabra y la emuná en la obediencia a su Torá. Y por ello debemos crecer en el apartamiento y santificación, renovación del entendimiento, dejar viejos hábitos, maneras erradas de pensar y de proceder y de vivir, y crecer continuamente en ello, y no resistirnos a los nuevos aprendizajes y correcciones que también nos hacen al nefesh, a nuestro ser. Amén. Así es. Adonai nos instruye siempre en el conocimiento de su palabra y en su emuná, en la perseverancia, la obediencia a su Torah. Y ese es el mayor talento que Adonai nos ha dado, el mayor tesoro. Porque donde está nuestro tesoro, nuestras monedas de oro, ahí estará nuestro corazón. Y Jehová Elohim nos ordena que lo amemos con nuestro corazón, que pongamos nuestro corazón en todo lo que nos enseña para corregirnos y dejar de ser lo que fuimos progresivamente, dice en otro comentario mi esposa. Así es. Así es. Adonai nos enseña todo esto. Así es. Glendy dice: amén, amada, así es. Siempre es el centro de todo lo que Jehová nos lleva y enseña a la obediencia. Gracias. Amén. Hermanos, esto debemos de atesorarlo en nuestro corazón y afirmarnos en esta palabra. Vemos que estas tres parábolas hablan de lo mismo. Y Yeshua nos deja este mensaje antes de que Él consuma la palabra que fue dicha por medio de los profetas y que fue establecida por Elohim desde el principio del mundo, el sacrificio perfecto del Cordero de Pesach. Y Él nos deja este mensaje, dicho 3 veces, para que nosotros no nos olvidemos de perseverar, no nos olvidemos de obedecer. Porque si obedecemos, recibiremos la retribución correcta, la retribución adecuada para la obediencia. Si desobedecemos, vamos a recibir la retribución adecuada
para la desobediencia. Es sencillo. En Apocalipsis 22, 14 al 15, dice, del manuscrito hebreo, apartados son los que hacen sus mandamientos para que tengan parte en el árbol de la vida, y han sido limpios para ir por la ciudad, porque desde afuera se paran los perros, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos y los mentirosos. Apartados son los que guardan, los que hacen, los que ponen por obra sus mandamientos, porque ellos tendrán parte en el árbol de la vida. Así es. Y así será los que hacen sus mandamientos, no los que lavan sus ropas, los que hacen sus mandamientos, no los que tienen solamente fe y que tienen gracia de libertinaje, sino los que son obedientes a la palabra del amo. Porque el siervo inútil pudo haber dicho, mi amo es misericordioso, no me va a hacer nada, puedo hacer lo que quiero porque soy salvo por gracia. Entonces voy a ser glotón, voy a ser borracho, voy a desobedecerlo y no me va a pasar nada. Pero ¿qué hizo su amo? Su amo lo castigó, lo desechó. El rechinar de dientes. Pero al que fue obediente, a ese le dio parte en el árbol de la vida. La hermana Rocío nos dice, Shalom mis amados hermanos, nuestro Mashiach nos ayuda a mantenernos fieles y abstenernos de contaminarlos con las costumbres de las naciones, y más bien crecer en la emuná de Elohim y la obediencia a la Torá, que es la única que nos garantiza la vida eterna. Lendi dice, nuestro gran tesoro que tiene todo el valor es la obediencia. Para Elohim es un gran tesoro de gran valor para nosotros. Obedecer y solo su ruaj nos puede hacer entender. Y ya lo veo bien claro, y la respuesta es la respuesta a lo que pregunté arriba. Te amo, Adonai, eres el tesoro más grande, dice Glendy. Amén, aleluya. Vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre porque tú nos enseñas la verdad de tu palabra, porque tú nos muestras lo que nosotros debemos de hacer conforme a la obediencia a tus mandamientos, lo que tú nos ordenas hacer, lo que tú nos ordenas conforme a tu palabra, porque tú la estableciste desde el principio para que nosotros la pongamos por obra. Y cuando el pueblo desobedeció, cayó en desobediencia y cayó en la maldición por la desobediencia. Pero cuando el pueblo obedeció, cayó en la bendición por la obediencia. Bendito eres tú, Padre, que nos enseñas a testificar tu palabra, tu verdadera palabra. En el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Mi esposa dice, la única forma de multiplicarlos, las monedas, es ponerlas en marcha, amada Glendy. No hay otra forma. Para ganar cuando se invierte, hay que atreverse a hacerlo, salir del confort, hacerlo una y otra vez. Hasta que nos salga, hasta que lo logremos. Bendito Jehová que nos ayuda. Así es, ella responde a un comentario de Glendy. Dice, ¿y de qué forma puedo multiplicar los dones en manos de Yeshua? Así es, de esa manera, hermana. Trabajando en eso, trabajando en lo que Adonai nos ha dado, que es el entendimiento principalmente, la obediencia a su palabra. Hermanos, como han visto, Adonai siempre nos habla de esto. Y qué mejor forma de terminar, soy testigo, con esta palabra, con estas tres últimas parábolas de Yeshua, 3 veces diciendo, obedézcanme, obedézcanme, obedézcanme. Porque luego dice, pondré a las ovejas a mi lado derecho y a los carneros del lado izquierdo.
y yo juzgaré y les diré a mis ovejas, ustedes me dieron de comer, ustedes fueron a la cárcel a visitarme, ustedes me dieron de beber agua, ustedes me tuvieron benevolencia. ¿Y cuándo, dirán ellas? Cuando lo hicieron a estos pequeños, me lo hicieron a mí. Pero a los cabras les dirá Yeshua, ustedes no lo hicieron, no vinieron a mi encuentro a visitarme cuando estaba en la cárcel, no me dieron comer cuando tenía hambre, no me dieron de beber cuando tenía sed. ¿Cuándo, dirán ellos? ¿Cuándo no te dimos de comer ni de beber ni te fuimos a visitar a la cárcel? Cuando no lo hicieron a estos pequeños, no me lo hicieron a mí. Por eso, hermanos, esa es la Torá. Y Yeshua juzgará con la Torá, ¿no es así? Y la Torá es poner en acción la benevolencia, la bondad, el amor y la obediencia principalmente, fundamentándonos en Adonai. Porque si obedecemos a Adonai, vamos a hacer todo eso. Porque todo eso está conectado. Toda la Torah está conectada. Y cuando nosotros vamos aprendiendo una cosa, vamos aprendiendo otra. Y cuando guardamos una cosa, ya vamos guardando la otra. Pero así son los pecados también. Cuando pecamos en uno, vamos a pecar en otro y en otro y en otro. Y así es. Por eso Yeshua, en estas últimas 3 parábolas, nos confirma todo lo que hemos aprendido en Soy Testigo. Sus palabras son de verdad, y la verdad es la Torá. Así que, amados hermanos, los invito a compartir este video. Los invito a compartir en sus muros, en sus estados, en los grupos, para que esta palabra de la Don Yeshua, la verdadera Besorá, sea esparcida para el que tenga oídos para escuchar y obedecer lo que Yeshua le dice al pueblo. Hermanos, este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y también a nuestro sitio web somoselcuerpodelmesías.com, y quedará grabado en nuestra página de Facebook. Amados hermanos, Adonai sea con ustedes, y recuerden, somos el cuerpo del Mesías, y Yeshua nuestra cabeza. Shalom a todos.